Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso avanzado de Go. Recuerden que estamos en el módulo 6, clase 2 del módulo 6, donde vamos a ver el tema más importante aquí en este módulo, o el uso, el uso común que se le da a Redis, o el principal uso que le damos a Redis, que es el caché en APIs. Este curso es muy importante de este módulo y también uno de los temas más importantes de todo el curso de Go avanzado también, ¿ok? Entonces, vamos a ver caché con APIs. ¿Vale? Ya tenemos a Redis, ya dimos una introducción a Redis, ahora vamos a utilizar Redis para lo que normalmente se usa, para hacer caché, como te dije ayer. Entonces, por ejemplo, ya pasé por alto todo lo que es la conexión, aquí que nos recuerden de Redis cliente, Redis conectado, y el seteo que hicimos de prueba, sec y get. Esa conexión me la he traído aquí a nuestro servidor, tiene que estar todo acá, y lo he puesto aquí mismo. Aquí recuerden que inicializamos nuestro servidor de GIN. Entonces aquí, después del servidor de GIN, he puesto esa primera conexión, simplemente la conexión a Redis. Recuerden que tiene que tener activo, tenemos que tener activo el servicio de Redis, aquí en Docker, en este caso que yo lo tengo, ok. Y tengo, bueno, la base de datos. La base de datos también agregué nuevos usuarios, migré de nuevo los datos y agregué nuevos usuarios todos con el rol user. Recuerden que esto se hace automáticamente migrando. Revisen, repasen sus clases anteriores, porque ahora vamos a hacer una combinación de todo lo que hemos hecho. Vamos a utilizar Go para los ORM, recuerden. Vamos a utilizar GIN para nuestro servidor web y vamos a combinarla con Redis para hacer consultas. Ojo, ok, para ver ese caché. Ok, entonces, ¿por qué necesitamos el caché en lápiz? El problema, consultar la base de datos constantemente llega a ser lento, ¿no? Siempre vas a hacer una petición a la base de datos, siempre vas a hacer una petición. No, entonces tenemos que pensar en la experiencia de usuario. Tenemos que acortar ese tiempo de espera. Una de las formas de hacerlo es utilizando el caché. Ok, vamos a cachear nuestro endpoint para que ya no lo pidamos directamente a la base de datos, sino a una clave almacenada en Redis, que como lo hemos hecho. Recuerden, clave valor. Ok, entonces la solución es guardar resultados en Redis. Ok, vamos a cachear esos resultados en Redis. Entonces el flujo sería, yo como siempre te voy a poner un flujo acá porque vas a ver que lo vamos a implementar. Muy bien. Recuerden que aquí tengo esto, la conexión, no he hecho nada nuevo, solo traigo la conexión hasta aquí y tenemos que para ello vamos a crear nuevos endpoint y handlers para que manejen esa ruta. Pero antes de eso aquí te lo voy a poner para que... Y tenemos que el flujo es, miren, request petición. Buscamos ahora en Redis, ya no respondemos directamente desde la base de datos, sino que buscamos en Redis. Si existe en Redis, respondemos en Redis y termina, ¿ok? Ahí termina todo. De no existir, consultamos a la base de datos, ¿okay? Cuando digo que si existe en Redis, quiere decir que si ya tenemos esa clave guardada, ¿ok? Si tenemos esa clave, respondemos. Si no la tenemos, buscamos en la base de datos, que es lo común que hemos venido haciendo hasta ahora, y buscamos en la base de datos, consultamos, guardamos en Redis y respondemos, ¿ok? Cosa que en el próximo ciclo ya vamos a tener esa clave almacenada y se va a quedar aquí nada más el proceso. No existe, respondemos. Ya no va a hacer la consulta en la base de datos ni de nuevo lo voy a guardar en Redis, ¿no? ¿Ok? Entonces va a responder directamente desde Redis. Ese flujo lo tenemos que implementarlo. Para ello voy a hacer una nueva ruta que se va a encargar de eso. Vamos a hacer peticiones get para conseguir de user, pero vamos a conseguirlo por usuario, por ejemplo el usuario número 1, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer esa petición, vamos a hacer una petición o un endpoint a user donde le vamos a pasar un ID, ¿ok? Y simplemente vamos a ir a hacer esta primera operación de caché, vamos a hacerlo despacio para que lo vayan entendiendo. Ok, lo único que estoy haciendo aquí es simplemente coger ese parámetro que venga, puede ser 1, 2, cualquier parámetro ID que va a venir por get. Recuerden, voy a hacer una petición get y voy a crear un caché key, una key. Recuerden como hemos utilizado keys, donde va a estar, lo estamos personalizando, que va a ser user 2. Y el ID, por ejemplo 1, user 2.1, ese, ojo, hasta ahí solo nuestro key. Acuérdense, la clase de Redis, solo estamos ahí creando una variable que prácticamente va a ser compuesta de la palabra user 2 y el ID que le pasemos como parámetro. Ok, entonces después de esto, ¿qué sigue? Lo primero que tenemos que hacer es buscar en Redis.
Ok, primero tenemos que buscar el Redis. Vamos a ponértelo así por partes. Vamos a hacerlo rápido para que lo entiendas. Te lo voy a explicar parte por parte. Ahí, listo. Ahorita lo vamos a hacer parte por parte, no te preocupes. Muy bien, aquí lo tengo todo. Primero busco el caché. Ojo, esto ya lo hemos hecho. Solo lo estoy llamando de otro nombre, lo estoy llamando caché. O sea, de cacheado, dato cacheado. Caché, error. rbd.get, voy a buscar el caché key, que es esta variable, recuerden, esta variable user más id, es el caché key. Ojo, de no haber algún tipo de error, quiere decir que el caché existe, porque si hay un tipo de error, quiere decir que el caché no existe. Entonces, si no hay ningún tipo de error, el caché existe, entonces respondo JSON 200 GIN, como hemos respondido siempre, source caché. Ponemos un source caché y en data le pasamos el dato cacheado, o sea, el dato ya de Redis, ya no es de nuestra base de datos, sino de Redis. Y terminamos con un return. Ahí queda la operación. Eso es en el caso que el dato esté cacheado, pero lo normal es que a la primera vez no esté cacheado, ¿no es cierto? No va a existir esta clave, ¿ok? Entiéndelo paso a paso. No va a existir esta clave. Como no va a existir esta clave a la primera vez, yo voy a hacer, como hemos venido haciéndolo siempre, voy a utilizar mi modelo user que lo tengo acá, recuerden, role y todo lo demás que lo hemos hecho en otras clases, ¿ok? Voy a utilizar mi modelo user, voy a vaciar los datos db_first con db, el ORM, les dije que vamos a mezclar todo, db.first, voy a hacer una consulta por id, aquí le paso, ya no le paso un número directo, sino le paso el parámetro que viene por URL, recuérdate, en verbo get. Entonces le paso y los datos resultados los voy a guardar en esta variable user, que es del tipo user, que es nuestro modelo, acuérdense, ok, paso a paso. Luego de tener mis datos, mi variable llena con esos datos de la base de datos, entonces yo puedo hacer un JSON user, hacemos ¿qué? Un Marshall. ¿Qué hacíamos un Marshall? Convertirnos JSON. ¿Acuerdan? Cuando convertirnos un valor, aquí estamos convirtiendo una estructura a un formato JSON, ok, JSON.Marshall user. Recuerden que user está lleno ya con los datos, con ese usuario. Pues, si fue el usuario 1, con todos los datos del usuario 1, ese objeto está guardado en user, lo convierto en JSON y ¿qué hago? Lo seteo, hacemos la operación contraria de get, ahora set, le pasamos el contexto, le pasamos el caché key, que es la clave, que es una clave compuesta, recuerda, compuesta por el ID, le pasamos la data convertida en JSON user, es lo que vamos a almacenar, clave, valor, acuérdate bien, y le pasamos un tiempo de espera de 5 minutos. Ahorita te explico por qué aquí sí le ponemos un tipo de espera y no le ponemos que dure infinito, por ejemplo, ok. Hasta ahí solo hemos hecho la operación, una operación get por user, o sea, por ID. Ya no hacemos que nos traiga todos los users, sino un solo usuario, recuerden el ORM. Y como ya tengo los datos, entonces respondo, como hemos respondido siempre, your source, le ponemos un source, database, que es de la base de datos, y respondemos el user. Ojo, esto es todo en caso de que esta validación no pase. Que si no va a haber error, entonces devuelvo los datos caché. Pero si no existe este caché key, recuerda que la primera vez no va a existir, entonces yo voy a hacer toda esta consulta, ¿no? Voy a generar todos los datos de nuevo y voy a retornar por primera vez esos datos. A la segunda vez que yo haga esa petición ya va a existir este caché key, acuérdate. Entonces ya no va a pasar aquí, ya no va a llegar hasta aquí, solo se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque ya no va a dar un error, porque el caché key sí existe. Como sí existe, el error va a ser nil o nulo. Como va a ser nulo, voy a devolver esos datos. Te lo he explicado despacio para que lo entiendas. Ahora vamos a verlo en ejecución. Simplemente, ojo que cuando he hecho todas estas llamadas he importado todo lo que necesitamos, ¿no? De modo, ha traído los modelos, ha traído a time, todo lo que necesitemos. Ok, entonces yo puedo hacer por runMine.go para correr nuestro servidor. Recuerden que hemos hecho un nuevo endpoint. Ahora ¿dónde está? Aquí está, user ID, tenemos que ir a esa ruta. Ya aquí ya lo he probado, por cierto, no se preocupen, para hacerlo rápido. Aquí por ejemplo vemos que todo me ha conectado correctamente a la base de datos y Redis conectado, quiere decir que todo está bien y está corriendo nuestro servidor web. Vamos a hacer esa operación de get. Para hacer esa operación de get he puesto aquí localhost 8080 user, nuestro endpoint 1 por ejemplo. Ojo que tienen que ser usuarios que existan en la base de datos. Aquí ven, tengo 1, 2, 3 y 4 usuarios. Ok, uno es Juan, entonces vamos a traer a Juan. Por ejemplo, yo hago 1 y envío get. Miren, ahí lo que he hecho es no consultar a Redis porque el caché key no existe.
pero consulta a la base de datos y trae esos datos. User, podemos ver que se demoró 1.66 milisegundos. Sí, 66 milisegundos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo? Ya el caché que ya existe, ojo, miren, ¿ves? Y nos trajo la data, lo mismo datos, sino que aquí está convertido, ¿no? Como está convertido con Marshall, nos lo muestra así, pero es totalmente válido. Y miren, ahora se demora 1.36 milisegundos, es mucho más rápido la consulta, ¿ven? Tú lo puedes ver, pero son milisegundos, no, pero en temas de experiencia de usuario, créeme que cuentan estos milisegundos. Entonces miren, ya ahora extraemos los datos cacheados, vuelvo a ejecutar y desde ahí ya no está pidiendo los datos a la base de datos. Incluso mira, ahora se demoró menos incluso todavía, pero aquí es microsegundos ya. ¿Por qué? Porque es importante, ¿ves cómo ahora ya lo tenemos todo cacheado y ya no pedimos esos datos? Ahora pues si yo pongo el 2, por ejemplo, el 2 sí no existe, ese caché key no existe, el usuario sí existe, pero me lo va a traer de la base de datos porque este caché key, recuerda, es compuesto, user más key. Entonces, como no lo va a encontrar, lo va a pedir a la base de datos. Busco el 2, miren, lo pido a la base de datos, por el formato también se dan cuenta, y se demoró, miren, 2.3 milisegundos. Ahora lo vuelvo a pedir ese número 2, y miren, ahora se demoró menos y ya lo trajo desde el caché key desde Redis, ¿no? Ya lo tenemos almacenado en Redis, ¿ok? Entonces voy a dejarlo en mono de nuevo y probamos, ¿ok? Entonces ahí nos damos cuenta del gran uso que tiene en Redis para este tipo, para cachear nuestras API. Lo van a ver muy común el uso de Redis en este tipo de ejemplos, ¿ok? Esto es para prevenir, mejorar nuestras consultas, ¿no? Mejor experiencia del cliente. Ahora, segundo caso, hay un problema. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, miren, este es el usuario 1. Vamos acá a la base de datos, el usuario 1 es Juan, recuerden. Juan tiene una edad de 33. Yo le voy a poner que tiene 36. 36 y voy a ejecutar eso para que se guarde. Vuelvo a ejecutar la consulta del select asterisco from y vemos que sigue correcto, tiene 36. ¿Y qué pasa si yo hago user 1? Si ven los datos, busquen la edad, password, role, acá está. Edad 33, pero la base de datos dice que tiene 36. ¿Por qué? Porque ya no está consultando la base de datos, está consultando a Redis. Ojo con eso. Entonces aquí tenemos un problema que se llama caché inválido. ¿Por qué? Y justamente es el por qué le hicimos, ¿te acuerdas que te dije aquí? Oye, ¿por qué lo estás poniendo por 5 minutos? ¿Por qué? Porque este valor va a estar almacenado por 5 minutos aquí. Después de 5 minutos se va a perder, por ejemplo. Pero se va a perder y va a ser, o sea, el caché key se va a borrar y va a hacer que cuando consultemos lo traiga de nuevo desde la base de datos. ¿Ok? Que por eso es que lo dejamos así en 5 minutos. Pero otra opción es, por ejemplo, si yo quiero forzar eso, tenemos que hacer, por ejemplo, para hacer una operación de actualización. ¿Qué pasa si yo hago un PUC ahora? Como lo actualicé manualmente en la base de datos y sigo consultando, igual por 5 minutos esos datos van a estar así. Entonces la forma de hacerlo, de forzarlo, es que cuando yo hago una operación PUC, recuerden que por eso aquí tengo la operación de PUC. Cuando yo hago una operación PUC, ojo que es la misma consulta, user ID, sino que cambio el verbo a PUC. Cuando yo hago una operación de PUC, tengo que forzar a que se borre ese caché key, ¿ok? Como lo hacemos con DIL, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer para forzar que se borre ese caché. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una operación de actualización. Entonces a la próxima que otro usuario consulte, cualquiera consulte, me debe dar esos datos actualizados. Entonces dentro de la operación de PUC debo hacer que se borre ese caché key almacenado, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces luego de esto, por ejemplo, aquí voy a poner para separarlo nada más. Aquí voy a hacer la otra operación. Es prácticamente lo mismo, sino que vamos a hacer, en vez de un get, vamos a hacer un PUC nada más. Y vamos, en vez de setear un key, vamos a eliminarlo, ¿ok? Entonces vamos a pasártelo rápido para que lo pruebes. Estaba ejecutando estas rutas. Vamos a ordenarlo y te lo muestro, ¿no? PUC user ID, igual miren, la misma ruta, sino que en diferente verbo, acuérdate. Ahora es el verbo PUC, que es de actualizar. Entonces, igual, tomo la variable que venga por ID, creo mi caché key, la variable, y esta vez hago una operación de actualización que ya hemos hecho, lo he puesto como comentario esto incluso. Entonces recibimos los datos desde el cuerpo de la petición, ¿no? Y lo convertimos esos datos, lo llenamos nuestra variable como puntero, recuerden, para hacer referencia al mismo valor en memoria, al mismo variable en memoria. Entonces
validamos, ¿no? Si toda la conversión fue correcta, datos, si hubo algún tipo de error, datos inválidos, si no, seguimos nada, ¿ok? Datos inválidos y bueno, y retornamos. En caso contrario, si no hay ningún tipo de error, buscamos el usuario existente en la base de datos. Igual, user, model, utilizo el modelo, valido, first, user, el ID, lo mismo que hemos hecho arriba, y el error, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí sí estoy buscando el usuario, por ejemplo, que existe en la base de datos. He hecho una validación extra con JSON 404, usuario no encontrado. Por ejemplo, si paso el usuario 5 y el usuario 5 no existe, eso te lo dejo para que lo implementes acá, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo paso un ID de un usuario que no existe? Eso nos faltó validar, entonces aquí sí está validado, ¿ok? Listo, pasamos la validación, hacemos la operación de actualización. Recuerde que con update va a actualizar todo el objeto. Igual, con user, la variable user lo pasamos y validamos el delete. Aquí estamos utilizando Redis ya para invalidar el caché, que es simplemente la operación contraria a get y set, que vamos a hacer el deal de eliminar o delete. Pasamos al contexto, ¿qué clave vamos a eliminar? El caché key, ¿ok? Validamos de nuevo el error. Si hay un tipo de error en borrar el caché. De no haber un tipo de error, borrar, simplemente igual pasamos, ¿no? Y usuario actualizado y caché inválido. Y devolvemos la data, que es lo que nos interesa, el user, ¿ok? Es casi lo mismo, cambiamos prácticamente, solo que aquí he agregado la validación de la base de datos, el usuario no encontrado que nos faltó arriba, y aquí simplemente en vez de devolver de hacer un set, un get, hacemos un delete, ¿no? Porque al hacer un pub vamos a forzar que se elimine, esa clave. Entonces, con eso nos pasamos el caché inválido y forzamos a que se vuelva a generar esa clave. Vamos a hacer las operaciones juntas. Recuerden que tengo que detener el servidor para aplicar los nuevos cambios. ¿Ok? Por eso aquí ya tenía esta vez sí lo separé en dos endpoints para no estar cambiando cada rato los datos. Igual, voy a hacer primero user ID, consulta en la base de datos, trae Juan. Vuelvo a buscar y ya los trae los datos cachados. Pero ahora, si yo hago un PUC, o sea, una operación de actualización, tiene que traerme los datos. No tiene que pasar como dice acá, que yo cambié aquí manualmente y si hice get de nuevo, entonces me sigue trayendo los mismos datos cacheados. No, ya yo tengo que forzar esa eliminación. ¿Cómo lo hago? Con un PUC, donde valido ese caché inválido y borro esa clave almacenada en Redis, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa operación. Ahora solo cambio el verbo a PUC. Voy a ir, claro, en esta vez tengo que mandar un body con los datos, ¿no? Por ejemplo, teniendo con edad para que se modifique en la base de datos, 36, ya está bien, ahora va a ser 33, lo único que voy a cambiar. Y al mismo usuario, el usuario 1, ojo, repito, busco, me devuelve lo mismo, tiene 36 años, lo voy a actualizar, miren, actualizado, ahora tiene 33, ahora hago el get, ya no PUC, y me trae los datos de la base de datos donde ahora ya tiene 33. Hasta ahí normal, pero el flujo correcto, get y PUC. Entonces va a pedir esos datos siempre y cuando esos datos sean nuevos. Entonces ahora, si yo vuelvo a hacer, me va a traer los datos cacheados, ¿ok? ¿Ven? Ahora los datos cacheados y la operación dura menos. Quiero que entiendan el flujo. Entonces cada vez que yo actualizo, fuerzo a eliminar esa clave en Redis, ¿ok? ¿Por qué? Porque los datos han sido actualizados y si yo no hago eso voy a tener el problema de datos pueden quedar desactualizados o los datos son inválidos. Por eso se le llama caché inválido. ¿Por qué? Porque los datos ya existen diferentes en la base de datos y yo no puedo estar viendo lo anterior. ¿Cómo lo fuerzo? Con un PUC. En el PUC hago una operación de leak del caché de Redis, ¿ok? Entonces ya luego la próxima que yo consulte ya no va a existir ese caché key y me va a traer los datos actualizados. Lo vuelvo a generar por última vez para que te des cuenta porque es un flujo común que vas a ver y lo voy a dejar en 38, lo voy a dejar en 38. Por ejemplo, a Juan lo voy a dejar en 38, seteo a Juan, hasta ahí me devolvía cacheado, actualizo y ya no me devuelve cacheado, ahora me devuelve 38, pero es un poquito más lento, 1.9. Vuelvo a llamar la petición 1.6 y así, ¿ven? Cada vez hasta es más lento, ahora 1.5 microsegundos, ya no milisegundos, es más rápido todavía. Entonces, eso es el caché en APIs. Y para eso se utiliza comúnmente Redis. Hay otros ejemplos que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero este es el uso más común. Grábate esta clase si no la entendiste.
repítela cuantas veces quieras, te lo he tratado de explicar paso a paso, si bien ya lo había resuelto, te lo expliqué paso a paso para que lo veas, por eso que ya también tenía las rutas acá preparadas para no demorar tanto los videos, ¿ok? Entonces, créeme, es muy importante este tema. Luego, ahora, como ya lo tenemos, tú puedes aplicar, por ejemplo, lo más común que le apliques este tipo de caché es, por ejemplo, para cuando hagamos una petición de todos los usuarios. Miren, acá, por ejemplo, para user, para cuando nos devuelva a todos los usuarios, aquí podríamos aplicar fácilmente ese caché key. Imagina que lista de usuarios, aquí debería mostrar toda la lista de usuarios, una lista de objetos, ¿ok? Entonces eso va a ser tu tarea, que tú lo caches, creas un caché key en Redis para eso. Y igual, ¿no? Si hay algún tipo de cambio, una operación de PUC, que se elimine, ¿no? Que tendrías que eliminar también, así como eliminas aquí directamente un caché específico, una clave específica, también tendrías que ponerle en el método PUC, aquí mismo, validar también que se elimine otro caché. Por ejemplo, aquí validamos caché key, imagínate que el otro le pongas caché key user o algo así, también le eliminas cada vez que se haga algún tipo, cuando se haga esta operación de PUC aquí mismo, simplemente le agregas ese nuevo key, nada más, el nuevo key que lo vas a utilizar para el endpoint users, ¿ok? Entonces, ese es el curso de la clase de hoy, espero que te haya quedado claro, repásalo, es muy importante, créeme, luego si bien lo vas a pedir a la IA que te lo genere, es importante que tú lo entiendas, que hay por debajo siempre, ¿ok? Nosotros somos programadores, entonces tienes que entender esto. Muy bien, como siempre igual les digo que sigo subiendo los videos aquí de Go básico y diario subo un video, ¿no? Aquí ya por ejemplo ya estamos en tu API REST con Go, los primeros nuestros API REST, si no te acuerdas cómo crear una API REST, aquí estamos en los primeros cursos de eso y cada día subo más videos, no te preocupes por eso. Ok, eso es todo por este tutorial, repásalo por favor, mañana seguimos con este módulo también, entonces, nos vemos mañana en el siguiente tutorial de este mismo módulo, ok, eso es todo por este tutorial y gracias.